Buenas a todos, nuevamente bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial. En esta entrega y las próximas se va a hablar sobre el control o realimentación de lazo cerrado. Se asume que el lector tenga al menos un conocimiento mínimo básico de lo que es el control en general o la regulación de una variable de proceso, bien sea con un mecanismo de control lazo abierto en el cual la variable a controlar o regular no se realimenta, versus el control o controlador de lazo cerrado en el cual la variable de proceso a regular o a controlar es realimentada, llevada al controlador, comparada con el set point o consigna y de acuerdo al error que se genera al restar ambas magnitudes, se lleva a cabo una acción de control o de regulación con la intención de mantener la variable de proceso dentro de los límites estándar definidos para esa variable en particular. En este ejemplo sencillo y simplificado que se muestra aquí, se tiene primero que nada lo que se llama la instalación o planta, que es aquel dispositivo cuya variable de proceso se pretende regular o controlar. Se trata en este caso, en este ejemplo particular, del eje de un motor, el cual puede mover, por ejemplo, una cinta transportadora o hacer rodar una bobina, por ejemplo, de papel o de plástico. La idea es regular la velocidad de este eje del motor y para ello se requiere de un sensor, instrumento o medidor de la variable. La variable de proceso evidentemente aquí es la velocidad y para medir la velocidad en el eje del motor se puede utilizar un tacómetro o en este caso un codificador rotativo. Ese codificador tiene una señal que es enviada y realimentada, lo cual se ve aquí en esta línea verde, al controlador. El controlador recibe, por lo tanto, la variable de proceso medida, que es la velocidad, llamada aquí y la compara con la consigna, es decir, la velocidad a la cual en un determinado momento debe moverse el eje del motor, que también se abrevia con la letra SP del inglés set point. Internamente el controlador genera la diferencia entre el set point, es decir, el valor que debe tener la velocidad del eje del motor, y Y, que es el valor que real o actualmente tiene ese componente, que en este caso es el eje del motor. La diferencia entre el set point, es decir, lo que debe haber, y el Y, lo que realmente hay, es lo que se conoce con el nombre del error. Mientras más grande el error, más será la necesidad de controlar o regular esa variable. Según la característica o la magnitud del error, el controlador, a través de un algoritmo o un procedimiento interno, va a generar una señal de control para intentar colocar la variable a controlar dentro de un rango específico lo más similar al valor de set point. Para ello, el controlador genera una señal que va a este elemento denominado aquí motor, que en general en el control de lazo cerrado se denomina el elemento final de control. El elemento final de control en este caso es un motor que mueve el eje, pero también podría ser, por ejemplo, un pistón hidráulico o podría ser también un cilindro o el actuador de una válvula neumática u otro tipo de válvula. Por ejemplo, para control de variables como nivel, flujo o presión, se usa por lo general una válvula de control. Para control de velocidad, como en este caso, se usa un motor o un variador de velocidad. Esos serían los llamados elementos finales de control o abreviados EFC. El controlador puede ser de varios tipos. Puede ser un controlador digital, puede ser un controlador analógico o inclusive puede ser un controlador manual operado por un operador humano. En nuestro caso, el controlador va a ser el PLC. El PLC va a tener dentro una instrucción, que es lo que se llama el controlador proporcional integral derivativo, a explicar posteriormente, que se va a encargar de hacer precisamente todo ese proceso que conduce a la regulación, mantenimiento o control de la variable de proceso. En un proceso típico de control o de regulación de una sola variable, en el cual interviene un PLC, debe haber por lo menos una entrada de tipo analógica,
que sería la que se encarga de medir esa variable de proceso. Aquí sería, por ejemplo, una entrada analógica que pueda medir la velocidad del eje a través de un tacómetro o de un codificador, y luego debe haber también una salida analógica o una salida digital, la cual se va a encargar de hacer la acción de control final sobre el elemento final de control. Por ejemplo, en el caso de que el elemento final de control sea una válvula de control con su respectivo actuador, la salida analógica, calibrada por ejemplo en corriente 420 mA o en voltaje 0,10 voltios, va a manejar el controlador de la válvula o el actuador de la válvula, de manera que la válvula se posicione con un grado de apertura adecuado para cumplir con las exigencias del proceso de control. En este caso particular, si se va a regular la velocidad del motor, por ejemplo, a través de un variador de velocidad, la salida analógica que proviene del PLC le suministrará al variador el valor necesario para que el motor gire a la velocidad debida. Como ejemplo, supóngase que en un determinado momento el eje del motor gira a una velocidad, digamos, de 100 revoluciones por minuto. Y supóngase que la consigna o set point es de 110 revoluciones por minuto. Por lo tanto, hay un error de 10. 110 menos 100 igual a 10 revoluciones por minuto. El controlador, en base a ese valor de error, va a darle una orden a la salida del PLC a través, por ejemplo, de la tarjeta de salida analógica para que aumente la velocidad del motor. Esa nueva velocidad se lee continuamente, se vuelve a comparar con el set point, y si ambas velocidades o ambos valores set point y y coinciden de manera que el error sea cero, el controlador ya no efectúa ningún otro proceso, sino que deja el sistema estable tal cual como está. Sin embargo, si la velocidad aumentase por arriba del set point, entonces el error sería negativo, ya que el set point es más pequeño que la variable de proceso, y el controlador correspondientemente tendría que enviarle a la parte de salida del proceso, es decir, a la salida analógica que maneja el motor, un valor de velocidad menor para que el motor correspondientemente disminuya la velocidad del eje, y de esa manera se logre nuevamente regular o controlar la velocidad al valor que está establecido por el set point o valor consigna. Las características principales del controlador PID o proporcional integral derivativo son las siguientes. Se trata, como se dijo anteriormente, de un controlador de lazo cerrado, es decir, para realimentación, que se utiliza muy frecuentemente en todo tipo de sistemas industriales, no solamente a través de PLC, sino también RTUs y SCADA. Básicamente lo que se mide es la diferencia entre el set point o consigna y el valor de la variable de proceso, que se denomina error, y se intenta que ese error sea lo menor posible o inclusive eliminarlo. Luego, para que el PID funcione, internamente él está dividido en tres partes: la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa. Las tres partes pueden trabajar por separado o también en conjunto dependiendo de la aplicación. De esa manera se tienen controladores proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo o proporcional integral derivativo. El controlador PID se considera uno de los mejores controladores, sobre todo cuando no se conoce a fondo el proceso a controlar. Sin embargo, el controlador PID no ofrece por lo general a una garantía en cuanto a un control óptimo o estable, y es por ello que muchas veces debe ser complementado con otros mecanismos de control o inclusive sustituido en ciertas ocasiones. Los valores o constantes proporcional, integral y derivativas en un control PID se pueden interpretar de la siguiente manera. El control proporcional depende de la magnitud del error. Es proporcional al error y de ahí su nombre. Mientras más grande es el error, mayor va a ser la contribución de ese control proporcional. El integral, en cambio, depende de los errores pasados. Es la integración en el tiempo del error. Mientras el error exista, el control integral va a aplicarse, por más pequeño que sea el error. Y el control derivativo
es un control por adelanto, predice errores por venir y va a depender no tanto del error, sino de la tasa de cambio del error, es decir, de la derivada del error con respecto al tiempo. Se puede tener un error muy grande, pero si el error no varía, la contribución derivativa va a ser cero. Se puede también tener un error muy pequeño, pero si hay un cambio o variación brusca en el error, la contribución derivativa del PID va a ser también muy grande. La suma de estas tres contribuciones, P y D, es la que se utiliza como controlador para ajustar la salida del proceso. Desde un punto de vista más formal o matemático, la contribución del control proporcional se puede expresar mediante la siguiente ecuación. U, que sería la contribución del control proporcional, es igual a una constante Kp, que es la constante proporcional, multiplicada por el error, que viene a ser, como se vio, la diferencia entre la referencia, set point o consigna, y y, que es la variable de proceso. Este Kp puede ser positivo o puede ser negativo. En un diagrama estándar de bloques, la planta o la instalación a controlar se determina por esta caja donde internamente está su función de transferencia llamada G. Esta planta genera una o varias variables a controlar o regular, llamadas Y. Esa variable o variables se comparan con sus respectivas referencias o set point. Se genera el error, que es la resta entre el set point y la variable que se ha medido, y a ese error se le aplica mediante una multiplicación la constante proporcional, la cual va dirigida nuevamente a la planta. Y, como se vio anteriormente, en este caso, al elemento final de control, sea un motor, sea una válvula, etc. En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento del control proporcional. Supóngase que la consigna o set point en una determinada variable tiene el valor 4. Al aplicar el control proporcional, dependiendo de la constante que se elija, pueden ocurrir varios escenarios. En el primero, la constante proporcional es baja, y la curva azul sería la variable de proceso que poco a poco se va acercando a la consigna de una manera suave. Si Kp aumenta, es decir, la constante proporcional se hace mayor, la rapidez de respuesta del sistema es mucho mayor, puesto que la variable de proceso alcanza el set point en un tiempo mucho menor. Sin embargo, se producen estos sobrepicos que eventualmente se van atenuando hasta que finalmente se estabiliza la señal. El máximo pico de estas oscilaciones es lo que se llama el OS porcentualmente expresado o sobrepico. En controladores más antiguos se solía utilizar otro concepto también para expresar el control proporcional. Es el concepto de la llamada banda proporcional, que se define como 100% dividido entre la ganancia, siendo la ganancia la constante proporcional de la que se habló anteriormente. Según esta definición, la salida del controlador sería error por 100% dividido entre la banda proporcional. Se define la banda proporcional como la magnitud del cambio en el error que causará que la salida del controlador al elemento final de control se mueva a través de todo su rango operativo. Por ejemplo, si la banda proporcional es de 10%, quiere decir que basta un 10% de cambio en el error a full escala que hará que la salida del controlador oscile al 100%. En general, mientras mayor sea la banda proporcional, menor es la acción proporcional del controlador. En el segundo componente del controlador PID, es decir, el control integral, se inserta un integrador dentro del sistema. Ese integrador va a integrar el valor del error en el tiempo, de manera que siempre que exista un valor de error, la integral va a producir una determinada contribución que está modulada por la llamada constante de acción integral o K sub i. En el diagrama general de bloques que se tenía anteriormente, aquí en el centro, en el controlador, al controlador proporcional se le agrega, se le suma la contribución integral. El efecto del control integral se define mediante una constante que puede ser TI o KI según se exprese. TI es lo que se llama la constante de minutos por repetición, y la acción integral sería entonces igual a 1 entre TI por la integral de dt.
pero también se puede expresar por la constante KI, que se llama en este caso repeticiones por minuto. Mientras mayor sea el valor de TI, es menor la acción integral. Al contrario, mientras mayor sea el valor de KI, que es el inverso del TI, es mayor la acción integral. TI significa el tiempo, generalmente en minutos, que va a tardar la salida de acción integral en ser igual al error. KI significaría entonces cuántas veces por minuto la salida de la acción integral es igual al error. El controlador integral tiene el mismo inconveniente que el proporcional en caso que la acción integral sea muy grande, es decir, causar oscilaciones a riesgo de que la salida del controlador se sature. Sin embargo, los controladores, por ejemplo, a usar en el PLC S7500 en TIA Portal, se puede limitar esas acciones mediante el fenómeno de la acción límite de lo que se llama el wind up o reset integral, que se verá próximamente cuando se estudie en detalle la instrucción correspondiente dentro del set de instrucciones de TIA Portal para el S7500. El ejemplo de una situación como ella sería un intercambiador de calor en el que repentinamente la caldera se apaga. La acción proporcional va a tratar de abrir la válvula de vapor proporcionalmente al error hasta conseguirlo a un valor constante. Cuando se restaura el servicio de vapor de la caldera, la acción proporcional ajustará nuevamente la válvula de vapor a la posición original. Sin embargo, la acción integral va a continuar intentando abrir la válvula siempre y cuando exista un error. Ese error puede ser un error de estado estacionario provocado por la acción proporcional. Esto puede ocasionar que la válvula de control llegue a su límite, es decir, se sature, que es lo que se denomina en inglés la condición de wind up. Esta condición podría deshacerse siempre y cuando la variable de proceso sobrepase el set point durante un lapso equivalente al producto del error multiplicado por el tiempo, lo que significa que la temperatura del intercambiador de calor va a subir por encima de la referencia o set point hasta que la acción integral regrese el control a valores aceptables, lo que se llama el fenómeno de unwinds en inglés. Para resolver este problema de wind up en los controladores PI o PID existen varias técnicas. Una de ellas es, por ejemplo, diseñar el controlador de manera que tenga límites que restrinjan la acumulación del término integral, cosa que, por ejemplo, lo soporta el controlador PID, que se verá más adelante en las instrucciones de Siemens. La otra opción sería desconectar la acción integral en caso de que el error exceda un determinado valor. También se puede colocar el controlador en modo manual, de manera que el operador en este caso decidirá cuál será la posición del elemento final de control y aguardará que la variable de proceso alcance un valor cercano al set point para volver a activar la parte del controlador integral o el control automático en general. Si bien parezca extraño que el operador tenga que intervenir en un control automático, de todas maneras la intervención manual está en cierta forma justificada, pues va a ocurrir por lo general solamente en condiciones extraordinarias de apagado del sistema o de una falla grave. En esta gráfica se ve el efecto de la respuesta típica de un controlador proporcional integral para diferentes valores de la constante integral. Por ejemplo, la señal de referencia o set point está normalizada a 1 y si en un determinado momento la variable de proceso está en 0, para una constante integral pequeña, por ejemplo de 0.5, la curva roja muestra cómo poco a poco, de una manera suave, sin sobrepico, se alcanza finalmente el valor de referencia consigna o set point. Sin embargo, si la constante integral sube a 1 o inclusive a 2, la respuesta, si bien es mucho más rápida, también tiene estas oscilaciones o sobrepicos que muchas veces no son deseables o simplemente no se pueden aceptar. Por último, la tercera componente del controlador PID es el control derivativo. Es un control que efectúa una acción correctiva proporcional no al error, sino a la tasa
de cambio en el tiempo o derivada en el tiempo del error. Por ejemplo, si la variable de proceso comienza a variar muy rápida o muy velozmente, el control derivativo va a actuar sobre el elemento final de control, sea por ejemplo un motor o una válvula, en una dirección tal que contrarreste este rápido cambio, moderando de esa manera la tasa de cambio de la variable de proceso. Matemáticamente, el control derivativo se expresa mediante la expresión derivada del error con respecto al tiempo multiplicado por la constante de control derivativo, que igual que la constante TI se expresa en unidades de tiempo, por lo general en minutos. Una de las principales ventajas del control derivativo es que permite anticipar el sobrepico, también llamado overshoot, simplificado con las letras OS, aún en el caso de que el error haya sido reducido a cero. De manera que el control derivativo permite llegar a un error cero sin mayores oscilaciones excesivas. En algunos controladores PID, como por ejemplo el que se utiliza en TIA Portal, la acción derivativa no siempre se va a basar en la derivada del error con respecto al tiempo, sino que también se puede elegir la derivada de la variable de proceso, es decir, de Y con respecto al tiempo. Y de esta forma se ayuda a evitar fuertes picos en la salida del controlador si el operador humano hace, por ejemplo, un cambio brusco en el set point. El control derivativo hay que usarlo con precaución, puesto que si el sistema tiene mucho, entre comillas, ruido, el control o acción derivativa puede desbordar la señal de la variable de proceso, ya que aún pequeñas cantidades de ruido pueden provocar excesivas tasas de cambio en el control derivativo, debido a que el ruido puede ser de alta frecuencia y por lo tanto la derivada con respecto al tiempo del error puede ser muy alta. Recuérdese que el control derivativo se aplica sobre la derivada con respecto al tiempo del error, es decir, sobre la velocidad de cambio del error y no sobre la magnitud del error. La curva a continuación muestra la representación de respuestas típicas del controlador proporcional derivativo ante un escalón unitario, es decir, ante una perturbación que hace, por ejemplo, que el set point pase de 0 a 1 unidad. En el diagrama de bloques estándar, el controlador PD se representa por esta caja, en donde está la constante proporcional más la constante derivativa multiplicada por la derivada del error con respecto al tiempo, que aquí se ha expresado mediante la transformada o el dominio de Laplace. Y condensando las tres componentes proporcional, integral, derivativo del controlador PID completo, esta vez expresadas en el dominio del tiempo, se tiene lo siguiente. Aquí a la derecha está la planta, que genera, por ejemplo, su variable de proceso, flujo, presión, velocidad, humedad, etc. Es comparada en el controlador con el set point y se genera el error, que es la resta del set point o referencia menos el valor de la variable de proceso. Ese error es llevado y multiplicado por una constante, en el caso del control proporcional, es integrado en el tiempo y multiplicado por la constante KI en el caso del controlador integral, y es derivado con respecto al tiempo y multiplicado por la respectiva constante KD en el caso del control derivativo. Ambas, o mejor dicho, las tres partes del controlador PID son sumadas aquí al final mediante este sumador y llevadas al elemento final, que por último va a tener su acción correctiva o reguladora sobre la planta. En el controlador, por ejemplo por software, se puede elegir qué tipo de componente se quiere utilizar. Por ejemplo, solo proporcional o solo proporcional integral o proporcional derivativo, o bien los tres, proporcional integral derivativo, que sería en términos matemáticos en el dominio del tiempo equivalente a esta ecuación o fórmula que se encuentra aquí abajo. Expresado en diagrama de bloques en el dominio de Laplace, para aquellos de ustedes familiarizados con sistemas de controles automáticos, esta sería la representación del diagrama de bloques para el control PID completo. Y resumiendo las características más importantes del controlador PID, el controlador proporcional, la componente proporcional KP, reduce el tiempo de alza y el estado
estacionario o error de estado estacionario sin eliminarlo en muchas ocasiones. El controlador integral KI puede eliminar eventualmente el error de estado estacionario, pero puede hacer que la respuesta transitoria sea más lenta e inclusive que se generen sobrepicos. El control derivativo KB generalmente incrementa la estabilidad, reduce el sobrepico o overshoot, mejora la respuesta transitoria, pero es necesario, como se dijo, usarlo con precaución, sobre todo cuando el sistema está sujeto a un ruido intenso o un ruido de alta frecuencia. Y esta tabla compara las características más importantes con respecto a los tres componentes del controlador PID. Por ejemplo, en el caso del controlador integral KI, el tiempo de alza generalmente se reduce, el sobrepico aumenta, el tiempo de asentamiento aumenta, el error de estado estacionario se reduce o puede eliminarse y la estabilidad también se reduce. De manera que con esta tabla se puede llegar a un determinado compromiso al utilizar o elegir los diferentes componentes del PID según la aplicación, como se verá en ejemplos posteriores. Bien, y con ello finaliza esta breve introducción a lo que es el controlador PID y sus características principales, y en las próximas entregas ya se hablará en concreto sobre los controladores PID que ofrece el software TIA Portal, cómo funcionan, cómo se configuran, cómo se programan y por supuesto sus correspondientes ilustraciones con ejemplos prácticos. Si les ha parecido interesante esta entrega, no olviden por favor suscribirse al canal, darle like y los espero muy pronto en las próximas entregas en las cuales continuaremos discutiendo este interesantísimo tema de los controladores PID.